Bienvenidos a Barman in Red, espero que estéis espectaculares y estéis muy bien. Nos vamos a hacer el tutorial 5, cómo montar tu bar en casa. Ya vamos a ir a un nivel medio, hoy vamos a tocar la coctelera, porque ya lo meto esto en nivel medio, he decidido meterlo en el nivel medio porque bueno, hasta ahora los otros tutoriales eran de destilados, de licores, de vasos muy básicos, que solo tenemos normalmente nosotros en casa, y jugos, zumos y refrescos, o sea que eso. Ahora es cuando vamos a meter ya una herramienta un objeto para hacer cócteles y bebidas exclusivamente, ¿vale? Entonces, bueno, por eso lo he metido en nivel medio, porque ya tenemos que tener pues una coctelera para acceder a miles de recetas que tenemos en los libros, en internet, en los canales de YouTube, en todos lados. Entonces necesitamos la coctelera. Tenemos dos tipos de coctelera, ¿eh? Tenemos la coctelera clásica, que es esta, que son 3 piezas: tapón, tapa y vaso, ¿vale? Cierra, cierra, y luego tenemos la coctelera Boston. Esta es la clásica y esta es la Boston, que son 2 vasos, ¿vale? Que también cierras y ya está. ¿Cuál os recomiendo yo? La clásica para empezar. Podéis usar la que os dé la gana, siempre os digo que hagáis lo que os dé la gana, pero bueno, que tengáis vuestra propia iniciativa y digas, a mí me gusta más esta, pues yo quiero esta. La Boston, pues la Boston me parece muy bien, pero yo os recomiendo la clásica. ¿Por qué? Porque es más segura, es más fácil de manejar. Esto en 5 minutos lo sabes manejar, no tiene secretos. ¿De qué material hay que comprarla? Mirar, lo suyo es comprarla de metal, ¿vale? De metal, normalmente es acero inoxidable, no se estropea, aunque vaya pintada, es acero inoxidable, ¿vale? Por dentro es de acero, no se estropea, no sé, si tú la tratas como hay que tratarla, tienes una coctelera para toda la vida. No son caras, se aprende a manejar en 5 minutos. Mira, esta también es de Boston, pero con vaso, ahí con un vaso. Esta también es de metal. Luego las hay con un revestimiento bueno, pues como de caucho, tipo cuerilla, así muy agradable de tocar, ¿vale? Por dentro de metal, es totalmente de metal, lo único lleva revestimiento por fuera, no pasa nada, da igual. Luego de plástico, que de plástico no os aconsejo, no, de plástico no, de metacrilato. No compréis nunca de plástico porque se rayan con los hielos cuando agitamos. Lo que pasa es que, bueno, yo la tengo, sabéis que la tengo porque me gusta de vez en cuando que veáis cómo se menean cómo se mezclan los colores y eso. Pero bueno, nosotros en casa una de metal. Que es importante, mira, es muy importante. Lleva aquí un colador, ¿veis? Y siempre lleva esto que resalta, un borde que resalta. Por ejemplo, esta es muy bonita, yo la tengo de decoración, pero es una mierda. ¿Por qué? Porque mirad, no lleva rebordes, no lleva el borde este, ¿vale? Va totalmente liso, pum, y lleva aquí su colador. Entonces, ¿veis la diferencia? Yo creo que lo veis, ¿no? Una lleva un resalte. Estas no, ¿eh? Esta ni se os ocurra comprarla, ¿eh? Esta es una guarrería, ¿vale? Eso es muy importante. Eso es muy importante a la hora de comprar. Mirad, tengo aquí las cocteleras simplemente encajan, ¿vale? Por ejemplo, estas dos que son iguales. A ver, voy a quitar esta. Pum, le metes. Cuando metes, presionas ahí, pum, se queda encajada completamente, ¿vale? Y y ya está. La podéis levantar así, vacías, no llenas. Esta igual, ¿vale? Esta, cuando la vayáis a comprar, si vais a una tienda, pues lo mismo, las podéis probar, ¿vale? Entonces, mirad, esta no vale, esta no está bien. Esta coctelera no es buena, ¿veis? Esa no es buena, esta sí es buena. Esta sí es buena, esta no cae, ¿veis? La levantas y no tiene peso, mirar, esta también. Ya una vez que está ajustada, igual, mirar, ya está bien. Eso tenerlo en cuenta, estas también, lo mismo, mirar, estas no caen con el propio peso del vaso. ¿Qué es lo importante? Mirar, lo importante ya lo tenemos. El colador que esté con el trocito de arriba para que nos caiga bien el líquido, porque en esta cae muy mal, ya lo he dicho. Eso es muy importante. Luego, muy importante también, no metáis nunca gas, nunca metáis una soda,
porque tiene gas y además lo vamos a agitar. Y entonces ¡buah! Nos abre, nos levanta, ¿vale? El gas, o sea, nos salta todo el líquido, ¡buah! Salta la coctelera, salta la tapa, ¿vale? Entonces no se puede agitar, ¿eh? O el tapón con el gas. ¿Cómo se agarra? Es muy difícil, es muy difícil, muy fácil agarrarla. Simplemente tenéis que, la cogéis por aquí, mirad, si yo lo enseño así, la agarráis por aquí, ¿vale? La agarráis por aquí y agarráis por abajo. Pum, apretáis, a mí me da la mano aquí, si es una coctelera más grande, por ejemplo esta que es más grande, pues mirad, pues no me da casi la mano, bueno a mí sí porque tengo la mano muy grande, pero vamos, si no, no pasa nada, agarráis aquí, pa, pa, y agitamos, que sujetamos en este lado, ¿vale? Aquí hay que sujetar y abajo, pum, pum, y así nunca se nos abre, ¿eh? Agitamos, nunca se abre. ¿Dónde está el tema? Que venga hacia nosotros la coctelera. Hay gente que la utiliza aquí, pa, pa, pa. Gente que le da virguerías. Bueno, cada uno que haga lo que le da la gana. Pero para vuestra seguridad, si se sale el líquido o algo, que vaya hacia vosotros, no que vaya hacia las personas que están ahí o se vaya para allá. Vosotros sois los culpables y os tenéis que comer el marrón del líquido en vuestra camisa recién comprada o vestidito de color rojo, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer. Venga. ¿Qué más cositas así que os puedan importar? Los tamaños. Mirad, estos son cocteleras de 500, 600 mililitros, más o menos, ¿vale? 500, 600 tienen estas. Entonces, bueno, pues estas para yo hacer los vídeos están muy bien. ¿Por qué? Porque aquí para hacerme un cóctel o dos pequeños, pues estas están muy bien. Las podéis tener perfectamente, pero bueno, si hacéis una fiesta y tenéis que hacer 3, 4 cócteles, los suyos son cocteleras un poco más grandes, ¿vale? Pues las cocteleras que tienen 700, 750, estas, ¿veis? Estas son más grandes. Estas tienen una capacidad de 700, 750. ¿Aquí qué os podéis hacer? Pues aquí nos podemos hacer 3, 4 cócteles cortos. Las hay todavía más grandes, pero yo os aconsejo que os compréis una coctelera entre 500 y 700 mililitros. Si no la compréis ni más pequeña ni más grande. Esas son las mejores, ¿vale? Venga. Pues ahora lo más importante, que se ha caído todo y no se ha roto nada y ninguna se ha caído al suelo. Eso es importante, que no se caigan al suelo, porque si se caen al suelo, es cuando se puede abollar un poquito y entonces ya no encaja muy bien, ¿vale? Que no se caigan al suelo. Si las cuidáis os duran toda la vida. A la hora de limpiarlas, tenéis que limpiarlas con esponja, ¿vale? Con la parte de la esponja. Nunca le deis con un estropajo, ni se os ocurra, porque la rayáis toda, o sea, es una pena estropearla, que tenga rayajos, ¿eh? O sea, que con la parte de la esponja la podéis limpiar. Normalmente se enjuagan. Lo que pasa es que si alguna vez usamos cremas o curacao azul y eso, pues bueno, se puede quedar ahí el color por aquí y tal, y entonces pues le podéis echar un poquito de jabón de ese que usamos para los platos, normal y corriente, y lo único que luego la tenéis que enjuagar muy bien, ¿vale? Hay que enjuagarla muy bien para que no quede ningún residuo, pero vamos enjuagándola bien, no tenemos que tener ningún problema. ¿Cómo se conservan? Pues nada, las dejáis que se sequen al aire normal, donde están los platos, y lo dejáis secar, o les paséis un trapo y ya está. Alguna cosita más así que me acuerde, joder, no me escribo lo que tengo que decir, y luego a veces se me olvida alguna cosa que me parece a mí importante, ¿eh? Bueno, usarlas se aprende en 5 minutos, ¿eh? 5 minutos ya sabéis, habéis aprendido a usar la coctelera. Se agita unos 11 segundos, ¿vale? Pum, hacéis contáis más o menos mentalmente 11 segundos y ya está, ya la tenéis agitada. Más o menos 11 segundos, ¿por qué? Porque se han hecho pruebas y después de 11 segundos ya no enfría más. Entonces podéis estar media hora agitando la coctelera, que da lo mismo, y aparte que si no soltaría mucha agua, ¿vale? 11 segundos es lo idóneo, más o menos, tampoco os comáis la cabeza. Hacerlo siempre una vez que ya tengáis hecho 4, 5, 10 cócteles, 20 o 30, siempre con seguridad, que eso se nota, ¿vale? Pum, pas. Muy fácil, es muy fácil, pum, 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 no tiene ningún secreto. A esto no se le puede tener ningún miedo, ¿vale? Este es un cacharro para hacer bebidas. La agitáis sin miedo, con firmeza y con autoridad. ¡Po, po, po! Y ya está, ahí fuera, al estilo que os dé la gana. Cuando entren en vuestra casa y vean vuestro rinconcito de bar y vean
pues unas cuantas cocteleras o una coctelera simplemente. La primera herramienta que tenemos para hacer bebidas queda muy bien, porque dicen, normalmente no hay cocteleras en las casas. Cuando ves una dices, uy, a ver si aquí me preparan algo bueno. Y eso es lo importante. Además de ser felices. ¡Chao!